Hola, mi nombre es Bianca Derewicki, soy de cuarto ESO-A y hoy voy a hablar sobre el ADN recombinante. Primero voy a hacer una introducción con algunos conceptos, después las etapas que se usa para crear el ADN recombinante, después voy a hablar sobre su historia y por último voy a dejar unos enlaces de donde encontré la información. Se denomina ADN recombinante a las moléculas de ADN en las que se han introducido genes exógenos, es decir, genes que proceden de otros organismos. Las moléculas de ADN recombinante en ocasiones se llaman ADN quimérico, debido a que pueden estar hechos de material que procede de dos especies diferentes. La tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo animal, vegetal, bacteria, hongo o virus produzca una proteína que sea totalmente extraña. Las secuencias de ADN recombinado se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped donde puede ser copiado o expresado. Estas técnicas se emplean normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, como es el caso de la insulina humana, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivo, denominados bioreactores. Como las bacterias se multiplican muy rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible lograr una sobreproducción de la proteína deseada. A esto justamente se dedica la biotecnología, es decir, a la utilización de organismos vivos o de sus productos con fines prácticos. La técnica del ADN recombinante consiste en introducir un gen que nos interesa dentro de un vector, que lo introducirá a su vez dentro de una célula dominada célula hospedadora. En ella, el gen en cuestión se traducirá, se sintetizará así la proteína codificada que nos es útil. Además, al dividirse la célula, las nuevas células formadas contendrán también generando un grupo celular que contiene un genoma distinto. Las etapas para la atención son las siguientes. Localizamos el gen que nos interesa que se exprese. Cortamos el gen con enzimas específicas. Preparamos un vector de clonación. Formamos el ADN recombinante. Introducimos este en una célula anfitriona. Y por último, se comprueba que el gen se exprese y se obtiene un gran número de organismos transgénicos. Primero localizamos el gen. Primeramente se ha de localizar el gen en el ADN, el gen específico que nos interesa para insertar en otro organismo. Este gen codifica para la característica que queremos que se exprese el nuevo organismo modificado. Por ejemplo, que éste produzca más hormonas de crecimiento para que crezca más rápido y con menos recursos obtenidos de otro organismo diferente. Así, tendríamos que buscar la especie animal en el que el lugar de su genoma se encuentre y seguir con los siguientes pasos. El paso número 2 es cortar el gen con enzimas. Cuando tenemos localizado el gen, hay que cortar la secuencia de nucleótidos del gen, y lo conseguimos gracias a las enzimas o endonucleasas de restricción. Existen más de 1200 tipos de estas enzimas producidas por bacterias, pero solo algunas son usadas en la ingeniería genética. Para hacerlo, las enzimas dentro del ADN reconocen una pequeña secuencia de base de 4 a 8 nucleótidos y el lugar donde cortar, produciendo una hidrólisis del enlace fosfodiesterasa, dando lugar a fragmentos de ADN llamados de restricción. Estos fragmentos de restricción obtenidos donde pueden ser extremos romos o de extremos corrosivos. Los extremos generados por el corte pueden ser romos, es decir, que los extremos no tienen bases desapareadas. También los sitios de corte pueden generar extremos cohesivos o escalonados que contienen bases desapareadas. En tercer lugar, preparamos el vector de clonación, que son moléculas de ADN capaces de transportar el ADN extraño e incorporarlo en el hospedador y realizar copias de su información en el interior de este. Además,
de la secuencia de ADN del vector llevará a su propio origen de replicación, para que se pueda realizar las mismas copias y se le añaden agentes marcadores para poder identificar al organismo modificado genéticamente del que no lo está. Los vectores de declaración pueden ser plasmados, que son moléculas de ADN bicateriana pequeñas y circulares independientes del cromosoma bacteriano con capacidad autorreplicativa o virus bacteriófagos utilizados para interceptar ese genoma en bacterias. También pueden usarse cromosomas artificiales que pueden contener segmentos más grandes de ADN y pueden ser de origen bacteriano o de origen de levaduras. El cuarto paso es la formación de ADN recombinante. Para esto hay que introducir el gen en el vector. Para esto la otra molécula de ADN donde se insertará el agente nos interesa también que sea cortada con la misma enzima de restricción que habíamos utilizado, que eran como tijeras moleculares, para que así los extremos cohesivos sean complementarios entre sí y puedan unirse por enlaces de hidrógeno. Para insertar de forma permanente ese gen, se utiliza la ayuda de las enzimas de ADN que crean enlaces covalentes para que cierre de las cadenas de azúcar-fosfato, dando así un ADN recombinante. Una vez que el ADN ha sido introducido en el vector, se denomina ADN inserto. El quinto paso es introducir el ADN recombinante en la célula hospedadora o receptora, que puede ser, por ejemplo, una bacteria. Esta bacteria que se incorpora al ADN recombinante será un organismo transgénico, organismo portador de un material genético heterólogo, un fragmento de ADN que no es propio de su genoma. Existen distintos métodos para integrar el vector en la célula operadora, por ejemplo, infectando las células con virus o bacterias que hacen de vector, bombardeando las células con microesferas que están recubiertas de ADN recombinante para que puedan integrarse al ADN. También se puede por electroporación, que son descargas eléctricas mínimas que abren los poros del núcleo para que pase el ADN recombinante. Dependiendo de la célula operadora, se hará de una determinada forma u otra. Se comprueba el gen que se expresa y se obtiene un gran número de organismos transgénicos, es el sexto y último paso. Una vez que sabemos y comprobamos que el gen se expresa, se procede el cultivo de organismos transgénicos para que se generen muchas más copias que portan el nuevo gen. Ahora que ya sabemos todo el proceso de formación del ADN recombinante, vamos a hablar de su historia. En la década de 1950 se descubrió que los genes no eran nada más y nada menos que cadenas de nucleótidos. Un descubrimiento que parece tan sencillo desencadenó, sin embargo, el crecimiento de una nueva era, la de la tecnología de ADN recombinante. La primera molécula de ADN recombinante fue creada por Paul Berg a comienzos de los 70. Para aquella época, los biólogos moleculares habían aprendido a alterar genes individuales, cortar y pegar pedazos de ADN de diferentes organismos y moverlos de un lado a otro. Otros pioneros de esta tecnología fueron Stanley Cohen, un genista estadounidense, y Herbert Bourgeois, un bioquímico de la misma nacionalidad. Cohen estaba interesado en aprender cómo los genes de plásmidos otorgan resistencia a las bacterias, y Bourgeois trabajaba con enzimas de restricción, por lo que decidieron trabajar juntos en la combinación de dos plásmidos resistentes a antibióticos diferentes para crear una bacteria resistente a ambos. Por último, acá están todos los enlaces de donde saqué la información para este video, aparte de la que traía el libro de biología de cuarto de la ESO.